Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a La Quinta, quiero decir independiente. Yo creo que es un lujo la proyección que vamos a tener hoy y la presencia de Vicente Tamarit, el hombre en la nevera. Entonces es un poco hacer unos apuntes para hacer una introducción, ver la película y luego ya pasamos al coloquios. Bueno, Vicente, antes de pasarte el micro, nacido en Valencia, comenzaste tu carrera en Inglaterra, la Universidad de Bristol, pasaste por Madrid, Barcelona, volviste a Valencia, escritor, director, productor de cine y televisión, has pasado por Canal Nou como director, como guionista, has trabajado en la Ciudad de la Luz, has sido profesor y una labor que a mí me parece muy interesante y me gusta mucho, que es la de documentalista. Eso. Entonces nada, vamos a ver una película del año 93, una película que además, lo estabas comentando ahí, que pasó por bastantes festivales y sí que tuvo mucho recorrido. Me mandó Ramón Palomar, que estoy en la radio, un abrazo para ti, porque tenía ganas de verte además. Y nada, simplemente antes de ver la película es un poco, ahora en retrospectiva, que nos comentes qué tal, cómo lo ves 23 años después. Lo veo lejos, lo veo que no estamos calvos, pero en fin, han pasado años. Hombre, yo lo que sí que veo como retrospectiva, porque le eché un vistazo el otro día a la película, por ver el DVD. Este DVD viene de la Filmoteca, está un poco chuchurrio de calidad, pero bueno, la Filmoteca no tiene tampoco muchos recursos económicos para hacer gran calidad de copias. El caso es que le eché un vistazo y creo que tiene un punto de actualidad importante. Yo hice esta película un poco molesto con nuestra entrada en Europa, en el país español, España, porque había muchas cosas a las que se renunció, no solo a las que se plantearon con grandes batallas, y no sé si recordaréis, algunos de los que tengáis un poco de edad como yo, que hubo con la cuarta planta de Sagunto, la siderúrgica, ¿no? Hubo muchas batallas y reivindicaciones y demás, pero hubo otras batallas silenciosas, desconocidas, que se dieron en el campo sobre todo. En el campo se perdió los mataderos municipales desaparecieron, los carniceros que hacían una carne estupenda de pastura, de borregos y tal, desapareció, y todo se hizo cárnica industrial, que es lo que tenemos hoy en día. Desaparecieron los quesos artesanales, desaparecieron una forma de vida que ya para mí tenía valor y creo que sigue teniendo valor, y precisamente ahora el movimiento reivindicativo de recuperar ese tipo de productos, ¿no? Ese tipo de vivir que se nos ha ido, se nos ha diluido, y que desde que entramos en ese momento de la modernidad de la Comunidad Europea, pues estamos ahora en estos momentos en la modernidad de la globalización, que nos quiere meter con el TTIP y con otras cosas, una modernidad en mi juicio muy peligrosa para nuestro vivir. Insisto en este concepto de nuestro vivir cada día y palpitar de una manera armónica con la tierra y con nuestras gentes, etc. Esta película, yo creo que en eso de repente está cobrando vigencia de nuevo. Se había quedado a lo mejor un poco rancia, porque los años pasan, pero dadas las circunstancias en que nos encontramos ahora, pues creo que vuelve a tener ese punto. ¿Y por qué? Pues porque hay películas como El Olivo, que acaba de hacer Itziar Bollaín, que precisamente está rodada también en el Maestrat, como esta película está rodada en el Maestrat castellano parlante, en Olocau del Rey en concreto. Y bueno, pues me ha encantado ver El Olivo y me ha encantado ver que Itziar Bollaín está tocando otra vez los temas que hace 24 años a mí me preocupaban. Nada, espero que disfrutéis de la película y si queréis hablamos luego un ratito. Buena proyección. Muy bien, gracias. Yo siempre he dicho que me hubiera gustado ser alumno tuyo cuando eras docente en la Politécnica, pero también cuando vi la película por primera vez me estremecí, porque es verdad que ya estábamos dejando atrás el cine social, ¿no? En el año 93 el cine se transformaba en un cine banal, en un cine de entretenimiento,
y echábamos en falta aquel cine por la cual yo quería ser alumno de Vicente Tamarit, el free cinema, los años 50-60, en la que el compromiso del director iba alertando hacia dónde iba la sociedad. 3 películas del free cinema eran suficientes para entender la Europa de hoy. Y él es un especialista. Estoy haciendo un poquito un repaso de tus competencias, y además de ser un especialista en el free cinema, eras entonces ya muy joven, hacías una tesis sobre Harold Pinter, cuando muchos años después, casi 3 décadas después, le daban un premio Nobel al único guionista en la historia del cine. La historia del cine es más larga que el premio Nobel, tiene muchos más años. Sin embargo, el Nobel, en todos estos 120 años de existencia, solamente le ha concedido un premio a un guionista en toda su historia. Cosa curiosa, habría que preguntarse a quién se los ha dado, ¿no? Y bueno, eso es el cine social y el cine independiente. Y para acabar la presentación o la reflexión, en la que luego seguirá ampliamente Vicente, tendría que decir que un docente de cine en Francia, lo voy a parafrasear, afirmaba con contundencia que aquel país que no tiene una cinematografía propia es como una familia que no tiene un álbum de fotografías. Y un poco eso es lo que ha hecho Vicente Tamarit, es con esta película un poco nuestro álbum, ¿no? Porque si no, no tendríamos ninguno, quiero decir, o muy pocos. Y a partir de ahí, de esa sensación que con El hombre de la nevera, él marca un punto de inflexión en el cine independiente valenciano, y que nos ha servido para muchos, para saber hacia dónde se tiene que rodar o hacia dónde se tiene que ver, pues dinos un poco cómo surgió la idea de hacer El hombre de la nevera. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esto no sé dónde tiene el pitorrito. ¿Cómo surge la película? Pues surge en un deseo que yo tenía de hacer cine como se hacía a principios de los 60 en España, ese cine social que hace referencia, que hacía Forqué, que hacía Bardem, pero sobre todo el que hacía Forqué. A mí me gustaba ese cine que hacía crítica con humor, ¿no? Que es un poco lo que hemos tratado de tener aquí, crítica con humor, con un poco, pues, y con situaciones inverosímiles, porque es evidente que hay situaciones inverosímiles, como la vida misma. Y sobre todo porque, bueno, yo tengo un amigo que es Cristóforo Martí, el autor del relato, que es de Alboraya, donde yo vivo desde hace ya muchos años y he hecho muchas amistades allí en el pueblo. Y dentro de los cuentos y los relatos cortos de Cristóforo, a mí me gustó mucho, porque me permitía abordar esa idea que yo tenía de criticar la entrada a la Comunidad Europea por aquellas cosas que no salían en los periódicos, ¿no? Insisto en que las agitaciones sindicalistas sí que estaban en prensa y tal, pero los otros desmanes a los que caía la sociedad española como consecuencia de entrar en la Comunidad Europea, pues no se conocían, no tenían eco. Y a mí el relato de Cristóforo me permitía dar eco a este tipo de situaciones, ¿no? Situaciones reales. Yo aquí cuento cosas que pueden parecer muy inverosímiles, pero hubo una serie de gente que dejó de vivir en el pueblo, carniceros y tal, y tuvieron que emigrar y entrar en la industria cárnica y dedicarse a vivir de otra manera. Y mejoraron su vida, a lo mejor, ganaron más dinero, quizás, y fueron más... Quizás, ¿no? Pero bueno, todo eso supuso muchos cambios, y sobre todo en la vida rural, que tuvo una crisis grande, y esto la gente no lo sabe, una crisis grande entre la segunda mitad de los 80 y la primera mitad de los 90, hubo un gran despoblamiento importante en muchas zonas rurales de montaña, sobre todo de la Comunidad Valenciana y otras partes de España. Hay partes de España que hay pueblos totalmente abandonados y desaparecidos en estos últimos 25 o 30 años. La crisis humanitaria, efectivamente. Ahora se está pensando en volver, se está incentivando en sitios como Teruel, ¿no? Que vuelva la gente a los pueblos, que haya niños en las escuelas, etcétera. Pero bueno, todo esto ha sido también consecuencia de ese ingreso en la Comunidad Europea, ese ingreso en la modernidad, que nos seduce el término de la modernidad y no nos deja ver todo lo que puede conllevar ello, ¿no?
Entonces yo quería hacer una película que hablara de estas cosas. Y bueno, me empeñé en hacer tanto la película que efectivamente me empeñé incluso económicamente, y fue una ruina económica, y ojo, porque la película tuvo premios y tuvo un recorrido interesante por festivales y demás, pero la distribución del cine español era muy mala entonces y sigue siendo bastante mala hoy en día. Peor, ahora peor. Yo creo que incluso peor. Y bueno, pues tuvo un recorrido comercial muy corto y bueno, pues para mí supuso un endeudamiento bárbaro, tanto que se me fueron las ganas de volver a hacer otro largometraje y me dediqué exclusivamente a la televisión y a hacer documentales, como antes apuntaban bien en la introducción anterior, ¿no? A hacer producciones pues más pequeñitas. Los documentales son equipos reducidos de 4, 5, 6 personas de equipo. Sabes que tienes el documental vendido para la televisión, bien que sea un documental unitario o una serie, y por tanto no es un riesgo económico en el que a ver qué pasa en las salas, sino que ya directamente lo vendes a las televisiones, y es a lo que me he dedicado en estos últimos 25 años. Y bueno, ahora quizás de nuevo este año probablemente con el apoyo del productor Antonio Mansilla, seguramente haré de nuevo otro largometraje de ficción, seguramente. Pero bueno, ya no será mi riesgo, ya no quiero producir, solo quiero dirigir y escribir. Y bueno, es de nuevo una película social. La historia que quiero dirigir ahora está basada en una obra de teatro que ha ganado el premio Max este año a la nueva obra innovadora, ¿no? Que es Nosotros no nos mataremos con pistolas. Si tenéis oportunidad de ver la función, os la recomiendo, es fantástica. Y es una función que habla sobre bueno, el abandono que los jóvenes hoy en día tienen, el abandono económico y social al que están sometidos por esta locura en la que estamos viviendo, bueno, yo no sé cómo calificarlo, porque unos le llaman neoliberalismo, yo creo que es un neofeudalismo. Me parece un eufemismo llamarlo neoliberalismo, este sistema político y social en el que vivimos. Yo creo que nos está abocando a una nueva sociedad feudal y en un nuevo sistema en el que la gente, sus oportunidades de realizarse, trabajando y demás, pues cada vez están más cercenadas y más difíciles de llevar adelante, ¿no? Bueno, esta es una obra que me ha gustado mucho y que quizás se constituya en mi nuevo largometraje, Fernando. Muchas gracias por tu presentación, por cierto, Sí, muy acertada. Es una admiración sincera. ¿Qué os ha parecido la obra? En la actualidad, ahora pasado los cuarto de siglo, ¿qué opináis? Que vosotros sois los protagonistas de esta sesión. Mientras no hagáis propuestas, tengo que recordar que en este momento un país que tenía sus reservas para entrar en la Comunidad Económica Europea, como era Francia, y que coincidía con este problema de qué hacemos con el sector rural, en ese año Mitterrand, a finales Mitterrand decía: vamos a hacer una Europa de los mercaderes y nos estamos olvidando nosotros de la verdadera sociedad. Estas advertencias habrán confluido en la realidad que vive en este momento Francia. Francia cuidó su sector agrícola, hubo un sector proteccionista que se discutió mucho y quizás eso ha hecho que fue amortiguado el impacto de la terciarización, como se llamaba, a la implantación de la Comunidad Económica Europea en los sectores aparentemente más productivos. Y sin embargo, en este momento, a pesar de que ahí se amortiguó el golpe, están viviendo ahora una situación de colapso, ¿no? No tienen suministro en el sector de la distribución de la energía. Pero la paradoja a donde voy es que ¿por qué hay roques en Francia? Me explico. Manuel Valls, ¿no? es español, el primer ministro, y los dos grandes titanes que se enfrentan en el conflicto que hay ahora en Francia es ante el jefe de la CGT, que también es un español, y en cierta manera ellos han delegado en la sensibilidad de los españoles el conflicto que ahora están viviendo. Quiero decir, y no es un conflicto muy diferente. Me refiero a que es un conflicto en el que un sector de la sociedad francesa lo que está reclamando es no perder los necesarios derechos, ¿no?, de la vida o el destino de la población. Yo creo que el cine social
está aumentando ahora su vigencia, y que un visionado en la televisión de tu película pues sería muy interesante, por no decir que volver a llevarlo a un ciclo de proyecciones para que las nuevas generaciones, estas generaciones que ahora están ante el impacto de qué haremos con nuestras titulaciones, vieran un poco la necesidad de que hay que afrontar esos cambios que nos imponen con cierta valentía y audacia, ¿no? Es a lo que llama tu película, a la audacia de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y tiramos por el camino del medio. Soy coprotagonista, ¿no? El volver al pueblo es una decisión valiente. Sí, tiene una evolución. Sí, bueno, tiene una evolución deliberada, o sea, en principio es como tú bien describes, una persona sumisa que acepta el cambio que se le ofrece, ¿no? Y tal, y que acaba no rebelándose, pero sí soslayando el canto de sirena, ¿no? Es un poco como el Ulises que se tapa los oídos y dice, bueno, esto no es mi marcha, y se retira a vivir a una casa perdida ya en la Peñagolosa y se aparta de ese pacto ciudadano de progreso en el que el pueblo sigue. La cuñada está montando allí el nuevo negocio de hotel y tal, ¿no? Sí, el personaje holandés representa esa metáfora de Europa que invade y que llena todo. El turismo, ¿no? la terciarización. Sí, bueno, yo no sé si conocéis las sierras de Alicante, cómo están, o el interior incluso de Valencia, cada vez se está llenando más de ingleses, holandeses, sí, y tal. La Little Germany. Sí, exacto. Quiero decir que eso que contábamos hace 23 años ahora ya es moneda corriente consolidada por completo. De todos modos, yo quiero aprovechar para hacer un poquito de propaganda de uno de mis últimos trabajos, porque estoy muy contento de sus efectos. Uno de los últimos documentales que hice en 2012 se titula La huerta a la vuelta de la esquina, en valenciano, La horta al costat de casa. Este documental lo podéis ver en internet, está colgado en muchas webs sobre agricultura, sobre asuntos rurales. Ponéis La huerta a la vuelta de la esquina y seguro que os saldrán un montón de enlaces para poder verlo. Me gustaría que lo vieseis, porque me gustaría que, si no sois consumidores concienciados del producto de proximidad, pues veáis el documental y os ayude a concienciaros de que hemos de comprar productos de la huerta. Hemos de pedir en Mercadona, hemos de pedir en Consum que hagan el favor de tener productos de la huerta. Naranja de Valencia. Que hagan, sí, pero yo estoy hablando de tener productos que hace 24 horas que están cogidos. Es un privilegio que tenemos aquí en esta ciudad, un privilegio total que despreciamos, que no aprovechamos los ciudadanos urbanitas, y aquí no aprovechamos que podamos comer una lechuga, un tomate, una col que está cogida hace 24 horas. Y eso es un privilegio. Comer algo que no está envasado en una bolsa de plástico y que lleva una semana metido en cámaras es un privilegio que deberíamos de tratar de incentivar, y con ello favoreceríamos que los agricultores de la huerta continúen trabajando, continúen prosperando y se mantenga ese paisaje único que nos envolta, que nos rodea, ¿no? Que es un paisaje singular, único en Europa. Acordaros, La huerta a la vuelta de la esquina. Miradlo en internet, es bien fácil, bien sencillo. Bueno, y además de verlo nosotros, yo creo que también es importante que esta película, la de El hombre de la nevera y el documental A la vuelta de la esquina, deberíamos recomendárselo a las nuevas generaciones, ¿no? Lo digo porque yo he entrevistado a Costa Gabras cuando hizo El Capital, y también entrevisté a los hermanos Tavernier en Valladolid hace 2 años, y se tocó el tema del cine en la escuela. Y yo lo toqué porque hay que tener sensibilidad a ello. Y entonces me decían, bueno, en Francia el cine entra como asignatura necesaria, porque hay que educar a las nuevas generaciones en los nuevos códigos audiovisuales, porque reciben muchísima información en ese sentido, ¿no? Y sí que sabían que en los programas educativos académicos de ESO y de bachillerato todavía no está presente el cine. Es curioso, ¿no? Siendo que hay un cine igual que hay una huerta,
también hay un cine local, ¿no? Sí, sí. Y debería estar en la escuela. ¿Qué pasa? ¿Qué explicación dan las autoridades académicas? Pues tú has sido docente, quiero decir. ¿Qué explicación dan? Lo de Fernando. Pero es cierto, ¿Por qué no está increíble. el cine local no está en los programas? Yo no lo entiendo. Mínimamente. Me parece una barbaridad que con todos los medios audiovisuales que tienen hoy los chavales, ¿no? Sí. La cantidad de videojuegos con los que están trabajando y tal y demás, no tengan una materia que les ayude a formarse en la lectura visual, porque igual que se hace la lectura normal de literatura y gramatical, debería de enseñarse a los niños a leer, a interpretar la escritura audiovisual. Y evidentemente tendría que ser a través del cine, a través también de series, porque no nos olvidemos que hoy en día, claro, la televisión es un medio importante, y internet más aún. Entonces yo creo que es imprescindible incorporar en las escuelas el lenguaje audiovisual y que sea una materia más a impartir, pero no como una especialidad en bachiller que se hace cuando eligen una opción y tal. No, eso debería empezar desde la escuela primaria casi. Pero para que sepan escoger los contenidos, ¿no? Quiero decir, ahora una revolución en Inglaterra, después del impacto que han tenido las grandes estafas financieras, se ha puesto como asignatura en la escuela media en Inglaterra, se ha puesto educación financiera, ¿no? Para que ellos sepan escoger el producto antes de que los estafen. Pues tendría que haber también una educación audiovisual, porque ahora está el torrente de la oferta, ¿no? En la historia de este sector hay 100.000 largometrajes. Ya no podemos verlos todos, no tenemos tiempo suficiente, tendremos que saber escoger. Y lo que dices tú, en la televisión hay una constante oferta, y a veces muy banalizada, y luego en internet ellos muchas veces están con la posibilidad de tener que escoger, y habría que darle criterios, ¿no? Para que supieran elegir aquello que más les interesa, por supuesto, sin tener que forzarlos a nada, sino simplemente lo que dices tú, el lenguaje audiovisual hay que enseñarlo, no se improvisa eso. No, por supuesto, yo creo que no. Y bueno, no sé, yo creo que sobre todo contar historias. Estamos perdiendo un poco esa capacidad de saber oír o ver las historias y contarlas también. Este atosigue, ¿no?, en el que vivimos de realidad, ¿no?, de reality shows y cosas de esas, nos prescinden de la fantasía, de la imaginación, de las narraciones, de los cuentos, ¿no?, del cuento. Y a mí me parece, yo últimamente pues he estado mirando algunas cosas, eso de las citas que están haciendo en 4 tal, y yo las miro y digo, bueno, ¿cómo es posible que a la gente le interese esto colaborativo que es? Aquí 2 personas comiendo, cenando y diciendo una chorrada tan enorme. Y yo las he visto porque tengo que ver, por mi oficio, por mi profesión, tengo que ver lo que se hace, ¿no? Y a mí me impresiona, me deja perplejo de que esas cosas puedan tener éxito de audiencia, lo digo en serio, porque las encuentro tremendamente aburridas, banales, intrascendentes, y sin embargo ahí funcionan. Y yo creo que funcionan porque realmente nuestras sociedades están muy mal educadas. Por eso creo que hay que informar al niño desde pequeño y sea capaz de discernir y de elegir cosas interesantes y cosas nuevas, y que le cuenten historias que tengan un punto, bueno, al menos de fantasía, de sugerencia, ¿no? Que no se interese por cotilleos tan banales. Además que duran mucho rato, quiero decir, sin controlar habría que decir, dime qué ves, ¿no? Y te diré quién eres. Pero claro, si a los pequeños o a los adolescentes no se les da unos mínimos parámetros, unos códigos, unas enseñanzas de cómo seleccionar los contenidos que tienen que consumir, pues la verdad es que lo dejamos un poco desorientados, ¿no? O a expensas de los grandes canales de la banalización, que son muchos, en manos de Berlusconi. Posiblemente, no sé, tú lo has dicho antes, la educación financiera, la educación está, la filosofía se quiere quitar, las lenguas, a mí me parecía fascinante, a mí me gustó, yo estudié griego y latín, claro, me gustaron muchísimo. Había que recuperarlas, ¿no? Yo creo que sí, quiero decir, el humanismo, la formación de los niños se está perdiendo tanto que no sé, pues bueno, tendrán que ver cosas como
citas de estas, la tele y Grandes Hermanos y cosas pues de cotilleo, que en vez de mirar por la cerradura que hace el vecino, lo miran en la caja tonta. Muy bien. Bueno, Pues nada, muchas gracias. A ver, Yo quería hacer solamente una pregunta sobre los paisajes, ¿no? De la película. ¿Está todo rodado en Olocau de Rey? ¿Cuándo? No. Bueno, El pueblo del Cabo de Rey es protagonista, las plazas. sí, yo digo eso de las truchas y tal. Pero hay cosas que están rodadas en el término de Villafranca, Sí, sí, es que yo lo conozco. en el término de Villafranca y en Peñagolosa. Al final es todo Peñagolosa. Villafranca era cuando bajan en el agua y tal, eso era Villafranca. Eso es. La historia esa del puente, que es un Sí, poco sí, la el puente, metáfora eso lo conozco, de Villafranca, cruzar. que va Sí, camino hacia Teruel, hacia Venezuela. exacto, sí. Bueno, yo es que toda esa zona, la verdad, en los 80, que es cuando yo la pateé mucho, todo esa zona del Maestrazgo, hombre, ahora está bien conservada y tal, pero los pueblos han vaciado mucho, pueblos como Torres, Castellfort, todos estos pueblos que estaban plenamente habitados en los 80. Mi madre era de Cintorres. Era Torres, bueno, pues tú sabes, en Castellfort, el Sant Pere de Castellfort venien de Catí a hacer la peregrinación maravillosa, ¿no? Maravillosa, que ahora pues ha turistizado un poco y ya la gente que vive en las ciudades ha perdido aquello del buscar novia, ¿no? Porque aquellos peregrinos muchas veces en realidad eran ir de un pueblo a otro para evitar las endogamias de los pueblos y conocer gente de otros pueblos y casarse con gente del pueblo. Y esas cosas, claro, ahora ya no es necesario porque la gente viaja y se enamora en los sitios más insólitos, ¿no? por internet. Sí. Pero esas cosas son hermosas y no sé, yo espero algún día tener dinero para poder hacerlas, pero el problema muchas veces es obtener financiación para hacer buenos reportajes sobre estas costumbres, estas cosas tan étnicas, tan genuinamente nuestras, de nuestra cultura, me refiero a la cultura valenciana, ¿no? Y que lamentablemente se están perdiendo. Pero bueno, sí, has pillado el entorno. Sí. Antonio, ¿qué te parece el tratamiento de luz? El tratamiento de luz que hace él con los amaneceres. Porque es bueno, realmente para difícil. mí Vicente es un maestro, o sea que siempre para aprender de él. La verdad es que él me decía, y esto duele a los realizadores, cuando veis tu obra y no la ves en la calidad que tú la has hecho, él me dice, es que esta copia, cuando se ha hecho el ¿cómo se llama? ¿El kinescopado? No, al revés, sería pasarlo de cine. El telecine no estoy... y yo le decía, tranquilo Vicente, porque estamos viendo la historia y yo sé que lo estás sufriendo, pero la verdad es que yo me he quedado impresionado, una película del 93 y la interpretación, Vicente, me ha encantado mucho la interpretación de los actores, ¿verdad? Todos en su sitio. Ensayar. Es muy importante, y esto a mis alumnos se lo decía, porque una cosa que tienen los alumnos hoy en día de comunicación audiovisual y tal, es que se tiran en plancha a la piscina enseguida a dirigir y hacer sin tener un mínimo de formación teatral, a lo mejor, ¿no? De formación de dirigir, de la interpretación. En definitiva, las emociones que las transmiten son los actores, no tú con tu cámara. Claro. Puedes poner alguna emoción con la cámara, pero la emoción de verdad, los que destilan esa emoción en la pantalla son los actores, y hay que trabajar con ellos. Y hay que volver a los ensayos. Sí. Bueno, pero los espectadores no saben un detalle técnico importante de esta película. Se rodó en sonido directo. Toda. Y eso es muy No se difícil. dobló nada. Sí. Rodar en sonido directo supone que no debe haber ni un solo fallo en el Exactamente. diálogo. Pero tiene una te fuerza, arruina la secuencia. claro, tiene una fuerza que el espectador la nota. ¿Cómo te lanzaste a esa piscina? Bueno, mi formación inglesa. Yo me formé en Inglaterra, en la Bristol Film Education. Mi formación es en documental, Documentary and Educational Filmmaking, ¿no? Y ya en Inglaterra, bueno, toda la vida, igual los americanos, se hacía siempre el cine con sonido directo. Y a mí era una cosa que me obsesionaba ver esa cosa tan falsa del cine español doblado, que aún cuando ponen series españolas antiguas como Los Bozos y las Sombras y cosas de esas, que son muy buenas, pero están dobladas, ahí me chirrían, ¿no? Porque son muy falsas. Se escuchan artificiales. Sí. Y bueno, un problema del sonido directo es que muchas veces tienes que repetir porque el sonido ha sido malo y te viene el técnico de sonido, el ingeniero te dice, no vale, que me ha pasado un avión, o no vale porque ha pasado esto.
y tienes que repetir la toma como cuando te dice el director de fotografía que no vale porque ha tenido un problema o porque el actor se ha equivocado. Y esto sobre todo... Rodando en celuloide, además. Claro, lo cual significa Más dinero. más dinero. Porque repites no solo por cámara o por actores, sino que repites la toma por sonido. Claro, claro. Con lo cual, claro, los productores españoles eso no les gustaba. Y bueno, pues que yo sepa, esta es la primera película valenciana, la primera que tiene el sonido directo al 100%. Porque las que hicieron Toni Canet o Carles Mira, antes de esta, Sí, ¿no? la camisa de la séptica, sí, sí. Por ejemplo, son pelis que tenían trozos de sonido directo y sobre todo casi todo lo demás doblado. Pues sí, una película con dificultades técnicas, pero que un audaz director la llevó a buen fin, no solamente para contar una historia, sino para llamar la atención de la sociedad de aquellos tiempos y que tiene plena vigencia hoy, que es muy recomendable para ver no solamente de dónde venimos, sino también a dónde vamos. Gracias por su asistencia y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.